Mi gente, necesito su ayuda. Quiero llegar a los 30k y me ayudaría muchísimo si se suscriben, le dan like y comparten para que los vídeos lleguen a más personas. Así que por favor, cuenten con su apoyo, que juntos lo logramos. Gracias, los quiero mucho. Y empezamos. Bueno. Levántense. Acomódense. Porque se viene otro baile. Así que abran bien los ojos. Y prepárense. Silencio. Se escuchan algunos suspiros. Algunos se ponen de pie. Otros solo se ajustan en sus asientos con incomodidad. Todos saben que esto va a doler. Yo, voz baja, sin dramatismo innecesario, vamos a ver quién fue. ¿Quién es? ¿Y en qué se convirtió? Pantalla comienza a iluminarse suavemente. Ok, ciao. Es Irmecos. Pero 300. Así se escucha. Él ha nacido para convertirse en rey a corta edad. Fue sometido a entrenamientos fuertes con intensidad. Entendió que morir por Esparta era la gloria máxima. El más fuerte espartano es el rey Leónidas. Sin embargo, Hermes, dándote vuelta lentamente hacia la pantalla, espera. ¿Acaso es lo que pienso? Ryu, con una sonrisa de asombro, no me jodas. Ese es Bell. ¿Es Leónidas Cranel? Welf, mirándolo fijo, boquiabierto, ¿qué rayos? Ese Bell parece poder detener un ejército entero con una sola mano. Ryu, voz baja, impresionada, su mirada, ya no es la de un aventurero, es la de un rey. Hestia, tapándose la boca, mi niño, ¿qué clase de mundo fue ese? Vete, medio sonriendo, al menos uno de ellos se volvió hombre. Hermes, riendo con elegancia, oh, me gusta este Bell. Orgullo, poder y estilo. Un verdadero comandante. Aíz, susurrando con respeto, parece dispuesto a morir de pie. Por su gente. Lefilla, impactada, y pensar que alguna vez, lo subestimamos. Yo, con tono épico, y mis queridos traidores. Este es el Bell que nunca necesitó ser salvado. Este es el Bell que lidera. en su mandato un día como cualquier otro, un emisario del rey Jerjes fue enviado hasta nosotros, amenazándonos que cedamos tierra y agua. Huiríamos a la guerra, pero esto es Esparta. Me fui a pedir la bendición de Éforos, pero los malditos bastardos estaban comprados. Welf, esos viejos lo vendieron. No jodas. Vete, gruñendo, claro, típico. Cuando llega el momento, se lavan las manos. Lefilla, viendo la escena con ojos abiertos, eso fue un trato con Jerjes. Se gira hacia ti, así fue como pasó. Yo, con tono directo, sin darle vueltas, sí, los compró. Bell pidió ayuda, y lo dejaron solo. Ryu, bajando la mirada, molesta. Incluso en ese mundo, Bell tuvo que pelear con el peso de todos encima. Aíz, sería, pero esta vez, sin nadie que lo salvara. Hestia, más bajito, ni siquiera yo estuve ahí. Si no podía ir a la guerra sin su bendición, pero yo soy el rey de Esparta y pelearé por el honor. Reunía a los mejores, eran pocos pero fuertes, en un ejército eran 300. Los suficientes consejeros al verme me dicen que yo estoy muy mal. Aunque no voy a la guerra, esta es mi guardia personal. Pelearé. Welf, impactado, con una sonrisa mierda. Bell está al frente como si hubiera nacido para esto. Ryu, calmada, pero atenta, míralo, cada paso está lleno de convicción. No titubea ni con el ejército enemigo frente a él. Aíz, mirando con respeto, él no se dejó quebrar. Ni por los ancianos, ni por el destino. Vete, burlón, pero impresionado, nunca pensé que vería a ese mocoso mandar a 300 sin pestañear. Hermes, con tono curioso, y dime tú. ¿Así fue como los guió hasta el final? ¿Sin escuchar a los ancianos ni una sola vez? Yo, sin dudar, sí, nunca les obedeció, sabía que ya lo habían vendido. Así que solo confió en sus hombres. Hestia, susurrando con culpa, no le quedó otra. Otra vez, Bell tuvo que cargar con todo él solo. Con millones aunque nos tachen de locos. Esparta no matará a 1000 persas si no me equivoco. Vamos a aprovechar nuestro terreno y nuestra tierra. Ellos no pasarán de este cuello de botella. Aunque... Welf, vaya, sí que sabe crear planes. No solo pelea, piensa como un general. Ryu, cada movimiento es calculado. Hasta las bajas, las está anticipando. Vete, un espartano acabará con 1000 persas. Y parece que lo están cumpliendo, joder. Aíz, con los ojos fijos en la pantalla, no hay espacio para el miedo en su rostro. Hestia, voz baja, es como si ya hubiera aceptado su destino, pero no va a caer sin dejar huella. Hermes, impresionado, este Bell ya no es un aventurero. Es una leyenda. Lefilla, con la voz temblando, y si no vuelve. Tione, con tono serio, sin burlas, si cae, lo hará como rey. Tiona. Ese Bell me gusta. Es valiente, fuerte y ni siquiera parpadea con todo ese ejército encima.
Aunque un tornado nos ataque, acá no cedemos. Aunque el cielo se oscurezca, igual pelearemos. Con la fuerza de millones atacamos, enfrentamos hasta el viento. Somos los mejores en este terreno y recordarán siempre a 300. Gareth, viendo la pantalla, serio, mira eso, las lanzas chocando, escudo contra escudo. Es una pared humana. Finn están cerrando el paso con disciplina militar perfecta. No es fuerza bruta. Es precisión. Ryu cada vez que uno cae, otro ocupa su lugar. Bell no duda. BTPFF, ni siquiera se inmuta cuando ve morir a los suyos. Solo da la orden y sigue. Lefilla, impactada, pero están cayendo uno a uno. No pueden aguantar así para siempre. Tione, con respeto, sin sarcasmo, aun sabiendo que van a morir, siguen luchando. Ese Bell les dio algo más que órdenes. Les dio fe. Aif, voz baja, no pelean por Esparta, pelean por él. Estia, tocándose el corazón, mi niño, hasta aquí carga con todo sobre sus hombros. Hermes, sin su tono bromista habitual, ese fragmento donde él empuja al enemigo con sangre en la cara. Eso es un rey que muere de pie. Riveria y ni siquiera mira atrás. Ni una vez. Welf, gritando sin darse cuenta, cuidado, Bell. Gruñe, tenso, TCH, lo rodearon, Tiona lo apuñalaron. ¡No! No tan rápido. Asfi, con atención, sigue de pie, incluso sangrando. No quiere caer, aún no. Yo, firme, sin cambiar el tono, él sabía que esto iba a pasar. Por eso no duda. Vino a la batalla pueblos que se resistieron al dominio de los persas y perdieron contra ellos. Jorobado pide unirse al ejército y sus líneas, finalmente rechazado y la pelea se aproxima. A la cima no podrán, miren para arriba, caerán, arderán por enfrentar a espartanos, morirán, venir de frente es un pase directo a su ataúd. Aguanten espartanos, empujemos. Ryu, susurrando, helada, ese árbol. ¿Son los cuerpos? Lefilla, tapándose la boca, casi sin aire, están colgados, todos. Los que resistieron, hasta el final. Gareth, murmura, una tumba de pie. Una advertencia para los demás. Riveria y aún así, Bell no detiene su lanza. Finn, impactado, la escena está diseñada para quebrarlo. Pero él, no baja la guardia. Aif, voz baja, sigue peleando, por Esparta. Por los que ya cayeron. Vete ni la muerte lo detiene, ¿eh? Este mocoso, no tiene miedo. Tiona, míralo. Sigue bloqueando, sigue empujando. Está completamente solo y aún así no se rinde. Tione, sorprendida, no, está peleando como si supiera que alguien lo sigue mirando. Welf, grave, tal vez, como si los que murieron todavía estuvieran con él. Estia, luchando por no llorar, mi Bell. Hasta en otro mundo, hasta rodeado, sigue creyendo. Hermes, muy serio, lo que estamos viendo no es una batalla. Es la última voluntad de un hombre que eligió morir de pie. Asfi, silencio breve, y ese árbol, será testigo eterno de que lo hizo. Yo, sereno, directo, no pelea solo. Cada soldado caído, pelea a través de él. De nuestra destreza apareció ante nosotros el rey de aquellos persas que ahora estaban temblorosos. Humíllate ante mí, serás el general de Grecia. Me niego, la libertad de Esparta no está en venta. Cayeron magos inmortales, ninguno daba la talla. Intentó hacernos de todo y no pudo lograr nada. Ganaron día tras día, pero ahora en el otro lado sufrieron la traición, la decepción del jorobado. Welf, eso Bell. No te arrodilles. Demuéstrales quién manda. Gareth, serio, con orgullo, le ofrecieron poder, y aún así no se dobló. Ryu, impresionada, pudo salvarse. Pudo vivir. Pero eligió morir de pie. Aif, firme, esa es la decisión de un verdadero líder. Lefilla, ojos húmedos, le ofrecieron ser general de toda Grecia. Y lo rechazó como si no valiera nada. BTTCH, si fuera otro, se arrastra por eso. Pero él, ni se inmutó. Tiona, ese Bell es fuego puro. No negocia con cobardes. Tione, con rabia repentina, y ese jorobado. ¿Qué carajos hizo? Finn, grave, molesto, los vendió. Todo por venganza. Por ego. Riveria, peor aún, los entregó sabiendo que Bell confiaba en él. Asfi, eso no es traición común. Es podredumbre. Estia, voz dolida, Bell, lo miró con compasión. Le dio un lugar. Y así le pagó, Hermes, entre dientes, una daga en la espalda, justo cuando los necesitaba unidos. Yo, calmado, pero con peso, sí, ese jorobado fue quien los delató. Y aún así, Bell no se dobló, ni por gloria, ni por rabia. Dedos sin opciones, tiene una oportunidad. Si se arrodilla ante Jerjes, todo le perdonará. Arrodíllate ante él o en cenizas cada día. Prefiero morir de pie a tener que vivir de rodillas. Ryu, con los ojos fijos en la pantalla, le ofreció otra oportunidad. Aún sabiendo que lo había traicionado. Gareth, con pesar, le dio dignidad, y el otro la escupió. Welf Bell le tendió la mano otra vez. ¿Cómo puede seguir siendo así de noble? BTTCH, yo lo hubiera partido en dos sin pensarlo. Lefilla, con lágrimas, aún así, Bell eligió creer. Incluso al final, Tiona le soltó esa frase. Esa frase fue una maldita bomba. Aif, repite en voz baja, prefiero vivir de pie, a morir de rodillas. Riveria, eso no fue solo una respuesta. Fue un juicio. Estia, con la voz rota, eso fue Bell siendo más grande que todos los dioses juntos. Asfi, susurrando, se negó a rebajarse, incluso cuando sabía que iba a morir.
Hermes, sonriendo con respeto, prefiero vivir de pie a morir de rodillas. TCH. Anotado está. Fin, con tono solemne, no se necesita un trono, cuando tienes una frase que te inmortaliza. Tione S. Bell. No es solo un guerrero, es una leyenda viva. Yo, firme, tranquilo, y esa frase. Es su estandarte. Aunque un tornado nos ataque, acá no cedemos. Aunque el cielo se oscurezca, igual pelearemos. Con la fuerza de millones atacamos, enfrentamos hasta el viento. Somos los mejores en este terreno y recordarán siempre a 300. Ryu, voz quebrada, entonces. Murió de pie. Welf, con el rostro tenso, solo, rodeado. Pero sin soltar su lanza. Gareth, con respeto, una muerte digna, una que se canta, no se llora. Aif, suavemente, Bell, se convirtió en el escudo de un pueblo. BTTCH. 300 contra miles. Y aún así, hicieron historia. Lefilla, susurrando, van a recordar ese acto por siempre, ¿cierto? Rivería, grave, sí, su sacrificio se convirtió en símbolo, no por cuántos mató, sino por cuánto resistió. Tiona, y con esa frase. Vivir de pie quedó clavada como una lanza en todos. Estia, con lágrimas en silencio, Bell, en cualquier mundo, siempre deja una huella. Hermes, mirando al frente, serio por una vez, sí, lo van a recordar, no por ser Dios, ni por ser un héroe divino, sino por ser humano. Y elegir no doblarse. Asfi, con firmeza, un acto de 300 contra miles. Que ni el tiempo podrá borrar. Fin, la historia no recuerda a cobardes. Pero nunca olvida a quienes mueren de pie. Tione Bell murió. Pero todos en esta sala sabemos que él ganó. Yo, con la voz firme, como quien cierra un capítulo, sí, en este universo, Bell cayó, pero su nombre se volvió eterno. Y bueno gente, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, así que espero que se os haya gustado el vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de estos, y susca el otro canal también gente, y comenzamos con los saludos gente, y bueno gente, estas son las personas que les mando un saludo muy especial, os quiero mucho y gracias por estar cada día, los quiero gente.